Martín Lutero fue una figura central en la historia del cristianismo, un hombre cuyas acciones y vida cambiaron el curso de la religión en Europa. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Lutero creció en una familia de clase media. Su crianza estuvo marcada por la austeridad religiosa y creencias populares que influyeron profundamente en su visión del mundo. Aunque inicialmente estudió Derecho, su vida dio un giro drástico en 1505 cuando ingresó al monasterio agustiniano, buscando una conexión más profunda con Dios. Su vida como monje fue intensa y devota, pero también estuvo llena de preguntas. En 1507 fue ordenado sacerdote y en 1512 obtuvo un doctorado en teología. Mientras servía como profesor en la Universidad de Wittenberg, Lutero comenzó a desarrollar ideas teológicas que más tarde formarían la base de la Reforma protestante. En 1517 escribió las famosas 95 Tesis, un documento que desafió la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias. Estas indulgencias se comercializaban como una forma de garantizar el perdón de los pecados y la entrada al cielo, algo que Lutero creía incompatible con la enseñanza bíblica de la salvación por la fe. Al clavar estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Lutero no solo inició un debate teológico, sino que también desató una revolución religiosa. Las tesis se difundieron rápidamente, resonando entre la población alemana, particularmente entre los príncipes que buscaban reducir la influencia papal en sus territorios. Este movimiento dio lugar al protestantismo, una nueva visión del cristianismo que cuestionó las tradiciones establecidas y abogó por un regreso a las Escrituras como única fuente de autoridad divina. Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma dirigida por Lutero fue su decisión de eliminar 7 libros de la Biblia católica. Estos libros, conocidos como los deuterocanónicos, incluyen Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de los Macabeos. En la versión protestante de la Biblia, estos textos están ausentes, reduciendo el canon del Antiguo Testamento de 73 a 66 libros. ¿Por qué tomó Lutero esta decisión? Según él, estos textos no cumplían con los criterios de canonicidad porque no fueron escritos en hebreo, el idioma que él consideraba divinamente inspirado. Además, Lutero argumentó que algunos pasajes de estos libros contradecían doctrinas fundamentales de las Escrituras, como la salvación por gracia y la justificación por la fe. Lutero también rechazó estos libros porque contenían enseñanzas que apoyaban doctrinas católicas que él consideraba erróneas. Por ejemplo, textos como 2 Macabeos, 12:46, mencionan oraciones por los muertos, una base para la doctrina del purgatorio. También hacen referencia a prácticas que implican el valor de las buenas obras, en contraste con la creencia de Lutero de que la salvación es un regalo de Dios, no algo que se gane a través del mérito humano. Para Lutero, el criterio definitivo para la canonicidad de un libro era su capacidad para exaltar a Cristo y alinear su mensaje con el Evangelio. Al encontrar que los libros deuterocanónicos no cumplían con este estándar, decidió excluirlos del canon bíblico. Otro hito en la vida de Lutero fue su traducción de la Biblia al alemán. Durante su exilio en el castillo de Wartburg, completó la traducción del Nuevo Testamento en solo 11 semanas. Su trabajo no solo hizo las Escrituras más accesibles al público en general, sino que también contribuyó a la unificación del idioma alemán y al surgimiento de la conciencia nacional. La Biblia de Lutero fue una herramienta poderosa para la difusión del protestantismo, permitiendo a los creyentes interpretar las Escrituras por sí mismos sin intermediarios. Esto democratizó la religión, pero también condujo a la fragmentación del cristianismo en numerosas denominaciones. La decisión de Lutero de eliminar los 7 libros sigue siendo un tema de debate. Sus seguidores argumentan que actuó correctamente al adherirse a lo que consideraba una interpretación fiel de las Escrituras. Sin embargo, sus críticos lo acusan de alterar los textos sagrados para alinear la Biblia con sus doctrinas y crear una nueva religión. Algunos estudiosos sugieren que la eliminación de estos libros estuvo más influenciada por el contexto político y religioso de la época que por preocupaciones puramente teológicas. Alemania estaba dividida en varios principados, y los líderes locales buscaban formas de reducir la influencia de Roma creando una nueva Biblia. Lutero proporcionó la base para una iglesia nacional independiente de la autoridad papal.
La Reforma protestante no solo transformó la religión, sino que también remodeló la política, la cultura y la sociedad en Europa. Lutero desafió la autoridad, defendió la justificación por la fe y estableció un nuevo modelo de cristianismo basado en el compromiso directo con las Escrituras. Su impacto se extendió más allá de Alemania, inspirando movimientos de reforma por toda Europa y sentando las bases para la modernidad. Sin embargo, su legado también está marcado por la controversia. La eliminación de los libros deuterocanónicos y su énfasis en la interpretación individual de la Biblia han sido puntos de división entre católicos y protestantes. A pesar de estas diferencias, el trabajo de Lutero sigue siendo una de las piedras angulares de la historia cristiana. En conclusión, la vida y las acciones de Martín Lutero son un testimonio del poder de las ideas y de cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Su decisión de eliminar 7 libros de la Biblia fue un acto audaz que reflejó su compromiso con su visión de la fe, pero también planteó preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Qué criterios deben usarse para determinar qué libros están inspirados por Dios? ¿Puede una sola persona o denominación decidir el contenido de las Escrituras? Lutero no solo desafió las tradiciones de su tiempo, sino que también abrió la puerta a nuevas formas de pensar y vivir la fe. Su impacto en la religión, la cultura y la política sigue siendo un tema de estudio y reflexión, recordándonos que la fe y la razón son herramientas poderosas para transformar el mundo.